Fremediazo TV, productora de radio y televisión, presenta su programa Procesando la Información con Luis Lara. Procesando la Información con Luis Lara. Buenos días, domingo 12 de julio del año 2020, un año más, un programa más de su espacio televisivo Procesando la Información, que transmitimos cada domingo de 8 a 9 de la mañana por esta planta televisora Sportvision Canal 35. Muchas noticias para hoy con este resumen de Procesando la Información. Aquí procesamos las noticias, le hacemos un resumen de los acontecimientos más importantes o más sobresalientes que han pasado en el país y parte del mundo, o sea, en las noticias internacionales. Lo primero que vamos antes de entrar al plano general social político es hablar del COVID-19. Se ha complicado bastante las cosas, muchísimo contagio, esa pandemia pues ha tenido un rebrote que realmente ya es para preocupación. Pero antes de decirle que este es un programa, como saben, de la Fundación Reconocimiento al Mérito, Desarrollo Institucional y Ayuda Social. Su nombre comercial, Fremediazo. Estamos en el 809-689-5214, pero también en las redes sociales. En las redes sociales, pues, estamos en los canales de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, procesando la información. Si no lo encuentran así directamente, cuando entren en el link del YouTube, pues le dan Procesando la Información con Luis Lara. Domingo 12 de julio del año 2020. Y aquí pues vamos a hablarle primero, hacerle un resumen de esta pandemia que nos afecta. En los últimos días pues han habido 1.199 casos. Esto es al corte de ayer, sábado 11 de julio. 1.199 casos nuevos y activos 21.238 casos. Ya confirmado unos 43.114 y lamentablemente ya han fallecido producto de esta enfermedad unos 880 personas. Ojalá y no se sigan contando los números de fallecidos por las razones de que no haya. Agradecemos tanto a nuestro equipo por sus esfuerzos que nos permiten llevar informaciones veraz a la ciudadanía cada domingo en este espacio. Y siempre en algunas frases que decimos en el programa, dice así: un reino dividido no prevalecerá. No siempre el fin justifica los medios, y no rencores, no odio, no traición. Lo voy a dejar hasta ahí porque estábamos preparando un guión para hacer un programa relacionado con algunas situaciones que pasaron en el proceso electoral o antes del proceso electoral, que trajeron algunas situaciones de unos resultados muy adversos para algunas organizaciones políticas, específicamente para un gobernante, Partido de la Liberación Dominicana. Nosotros hemos preparado 7 puntos que le hemos denominado 7 causas de la derrota del Partido de la Liberación Dominicana, de ese mal trabajo electoral que hizo participando el 5 de julio. Pero lo vamos a dejar para otro programa por un asunto técnico, administrativo, pero ya tenemos preparado esos puntos y ese día pues vamos a tomar el 70% del tiempo del programa, pues lo vamos a dejar para hacer ese análisis. Pues nada, seguir diciendo que todo parece imposible hasta que se hace, decía ese ícono, ese hombre grande del mundo, específicamente de Sudáfrica, Nelson Mandela. Todos poseemos una enorme fuerza interior. Sin embargo, no todo el mundo
es consciente de ello. Benjamin Johnson. Frase fuerte, frase que se han quedado en la mente de los humanos, frases que han recorrido el mundo. Ser feliz todo el tiempo. A veces a veces tendemos a pensar que la felicidad está en algún día y en algún lugar, y cuando lleguemos allí vamos a expresarla o a experimentarla. Este lugar puede ser el éxito material, un amor maravilloso o simplemente un cambio de circunstancia. Eso decía Jim Roth. Entonces, hasta ahí o hasta aquí, esas son las cápsulas o comentarios de frases célebres de hombres y mujeres célebres de la humanidad. Pues aquí vamos a entrar en materia. Primero, siguiendo para cerrar, que es el primer tema, con lo del COVID-19. Dimos la cifra de cuánto infectado, contagiado y cuánto pues han fallecido, y ahora vamos a entrar al plano local, a la noticia principal, y es felicitando sinceramente nosotros particular en nuestro programa al licenciado Luis Abinader Corona y a la señora Raquel Peña. Además, felicitar a los congresistas, hombres y mujeres que lograron un escaño tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados el pasado domingo, hace 8 días. Pero las felicitaciones principales, como le digo, al señor presidente electo Luis Abinader Corona y a la vicepresidenta electa, pues la señora doña Raquel Peña. Fue un proceso donde la gente quedó complacido, por lo menos la mayoría, porque no siempre va a quedar todo el mundo complacido, porque uno gana y otro pierde. Pero siempre hemos dicho, gana o pierde, pero hazlo con elegancia. Vimos que los perdedores en este proceso electoral, hace mucho que no se veía, como en el caso del 12 y el 16, los perdedores esta vez pues reconocieron el triunfo de los ganadores, de lo que obtuvieron ganancia de causa, y eso pues dice mucho, fortalece la democracia. Por eso este proceso electoral pasó tranquilo, organizado, la gente en calma, y así ha seguido el país. Bueno, prácticamente ni se sintió, porque la oposición reconocer la victoria de sus oponentes, o no la oposición, sino a un partido gobernante, reconocer la victoria de su oponente, así como otros entes políticos, otras personalidades políticas, como el doctor Leonel Fernández, que reconocieron de una vez la victoria de don Luis Abinader y doña Raquel Peña. Eso fortalece el sistema democrático, no se afectan las actividades diarias cotidianas, es decir, el país sigue trabajando, los dominicanas pues siguen saliendo a la calle a hacer sus labores. ¿Qué pasa? Esas labores han sido un poco estropeadas, o mejor dicho, llevadas a media por el caso de la pandemia general, pero no por ninguna crisis política. En este proceso se fortaleció la democracia. La mayoría de dominicanos y dominicanas hábiles para votar le dijeron, queremos un cambio, y el cambio es con Luis Abinader y su equipo. Entonces, vemos que ciudadanos abarrotan los centros médicos por la situación de la pandemia. Hicimos un recorrido, nuestro equipo, por diferentes lugares, y pudimos ver el flujo de personas que acudían a los centros de salud, donde era obligatorio usar mascarilla, medirse la temperatura y ponerse al antibacterial cuando entraban las personas a cualquier centro, como lo hacen para entrar a cualquier institución pública o privada. En el caso del Hospital Moscoso Puello, que fue donde tuvimos representación, pues habían personas sentadas en los alrededores de ese centro, algunos con mascarilla, que rodeaban las inmediaciones pues del centro, algunos pacientes también,
en ese centro, pues aparentemente se veían como eran despachados, ya curados, se veían algunos en silla de ruedas cuando los llevaban pues a su vehículo y otro en taxi, y se veía la euforia, la algarabía de sus familiares, porque de verdad que salir de un hospital, de una clínica que pueda rebasar el COVID, pues eso es una bendición, y hay que darle gracias siempre a Dios. En ese centro, el doctor Mocoso Puello, pues habían 2 ambulancias en ese momento que permanecían dentro del hospital, estaban inclusive encendidas, preparada para cualquier momento. De ahí pues hicimos un recorrido, nos trasladamos a la Plaza de la Salud, que ustedes saben que está aquí en la parte del sector del ensanche La Fe, entre las avenidas San Martín, Ortega y Gasset, Pepillo Salcedo y demás. Pues para entrar a ese centro, a esa gran plaza, había un túnel satinizante que le daba la bienvenida pues a todo el que entraba a ese centro hospitalario, donde la entrada y la salida de vehículos también, pues se veían algunos controles. Eso fue en el día de ayer, el viernes, sábado, que las noticias las buscamos al final del viernes y todo el sábado. Ahí se veían algunos pacientes que permanecían sentados en los alrededores del área de radiografía, se veían con mascarillas puestas y respetando el distanciamiento social, que es lo que más ha faltado en la gran parte bueno, no de la ciudad, sino del país. Se ven como las personas van a los supermercados, a los mercados, a las tiendas, y como que todo está normal. Pero ahí pues han tenido que tener la Plaza de la Salud pues ha tenido ese control para que haya un distanciamiento, o se respete el distanciamiento ya ordenado por el Ministerio de Salud Pública. Luego nos trasladamos al Hospital Dr. Robert Rick Cabral, el antiguo Angelita, o el Angelita como le llaman. Pues allí estaban colocadas aproximadamente 6 carpas, una de ellas pues señalizada con un letrero de sala de espera, decía sala de espera COVID, donde también vimos sillas para los usuarios, y también se veía el control del distanciamiento social. Pues en una de las puertas del acceso al hospital había una ambulancia, aunque no se sabía si había pacientes en el interior, pero también estaba encendida, preparada para cualquier situación que se le presentara. Y por último, el hospital que visitamos fue el Hospital Traumatológico Dr. Darío Contreras, que está en la Avenida Las Américas, casi esquina Sabana Larga, en Santo Domingo Este. Pues allí se observaban otras ambulancias, llegaron, se veían la entrada y salida, específicamente la entrada de pacientes que aparentaban tener traumas en sus piernas o en otra parte del cuerpo. Uno de ellos pues tenía un yeso, y el segundo paciente se sostenía con unas muletas. Hasta aquí esas fueron las informaciones que pudimos recoger con el caso de la pandemia del COVID-19 en el recorrido pues que hicimos. Vamos a atender las llamaditas temprano, a ver quién está en línea. Buenos días, ¿cuál es su comentario? ¿Dónde nos habla? Buenos días, licenciado, ¿cómo está usted? Por la gracia de Dios, muy bien. ¿Y usted? ¿Usted ve? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Me alegro. Pues sí, no se puede traicionar. ¿Usted ve lo que le pasó al PLD? Así es. Todos los que se fueron en contra de Leonel, que eran de Leonel, perdieron. Y no vuelven a subir más por traicioneros. Bueno, yo le dije una frase ahí al principio, cuando me refería a la traición en sentido general, y ojalá que la traición sea desterrada
por todo. Lo dije no solo por una organización política, pero así se identifican los hombres y mujeres honestos. Cero traición, cero enquina, cero odio. Pero nada, seguimos con nuestra noticia, y es que creía que había cerrado la parte del COVID, pero me faltan dos noticias, y es que el alcalde de Higüey prohibió las actividades sociales y deportivas por el producto del aumento del coronavirus. La medida fue dispuesta de urgencia y abarca parques y otras áreas de recreación. Eso fue el alcalde Rafael Barón Dulut, alias Cholitín, quien dispuso esas medidas para preservar la salud de sus conciudadanos. La medida pues entra en vigencia o entró en vigencia de ayer sábado, cuando pues en esa demarcación hay 1.150 contagios, son muchos. 38 de ellos hasta el día de ayer eran nuevos, de los casos que se habían registrado. Pues sí, ante el incremento del contagio, la provincia a partir de ayer sábado, pues quedaban suspendidas todas las actividades sociales, deportivas, recreativas en el Parque de la Salud, Parque Don Carlos y otras áreas públicas del municipio de Higüey. Eso aprobó o indicó el alcalde Rafael Dulut, alias Cholitín. Y para cerrar con la pandemia, tenemos un caso que siguen pues contagiándose diferentes personalidades, y esta vez la madre de Guido Gómez Mazara. En el caso de él, que había una confusión en los periódicos, algunos periódicos pues habían dicho que Guido Gómez Mazara tenía COVID, pero no, luego se aclaró, y quien tiene COVID es su madre, y que es la señora Carmen Mazara. Y pues él, en el caso de él y su familia, su esposa y sus hijos dieron negativo, gracias a Dios. Lo que le deseamos es pronta recuperación a doña Carmen Mazara. Él dijo: mi esposa, hijas y yo salimos negativos en la prueba del COVID, y le pedimos a Dios que ayude a mi madre en todo el proceso, porque dio positivo en la prueba que le realizaron. Una luchadora de 1000 batallas, como ella ganará y seguirá llevándose y seguirá llenándose de alegría. Eso tuiteó Guido Gómez Mazara. Entonces ya aquí sí vamos a entrar en materia con el punto principal, siguiendo con el proceso electoral del pasado domingo, donde Luis Abinader Corona pues es el nuevo presidente de la República, es el presidente electo, pero a partir del domingo 16 de agosto pues asumirá la rienda del país, el control del país por 4 años, hasta el 16 de agosto del 2024, si Dios así lo permite, y lo va a permitir porque es un hombre sano, un hombre con mucho entusiasmo, mucho ánimo, y creemos que lo tendremos por mucho tiempo. Entonces el presidente electo Luis Abinader ayer sorprendió a David Collado, lo visitó en su residencia. Conversaron sobre el tema de interés nacional, según lo conversado entre ellos, bueno, según lo anunciado por el propio David Collado, quien escribió un Twitter que dice: en el día de hoy recibí en mi casa la grata visita del presidente electo Luis Abinader Corona. Conversamos de diversos temas de interés nacional y de las soluciones que están esperando todos los dominicanos. La información estuvo acompañada de una fotografía donde estaban ambos de pie y sin mascarilla. Así es que buena visita. David Collado es un líder político con una gran ascendencia política, social, bien aclamado por una gran parte de la sociedad, y eso está muy bien que el presidente electo pues comience en este tiempo todavía, en este espacio donde se está preparando la transición, que él no tiene esa presión
ya de estar allí sentado en el Palacio Nacional, pues amarrar, que por cierto es una transición corta, producto de que las elecciones no fueron generales, sino elecciones generales extraordinarias, porque se celebraron en una fecha posterior por el asunto de la pandemia que azota el país y el mundo. Todas esas visitas también, los amarres, también anunciar que el pasado viernes el presidente electo hizo 5 nombramientos, o sea, cinco nombramientos o sea, los 5 primeros, los 5 funcionarios que van a, o que nombró, que van a ser parte de su gabinete. Van a ser parte porque él los anunció, pero eso se va a ejecutar justo el 16 de agosto, cuando él tome juramento en el Congreso Nacional y luego pues se dirija al Palacio Nacional, donde firmará los decretos de su gabinete, y ya pues eso es lo que se está haciendo en estos tiempos modernos, los países ya con una visión más desarrollada, que no se espera ese largo tiempo de transición para tener a la población en ascua, que no sabe quién va a ser, y el nerviosismo de esta cosa, pues ese tipo de escogencia de personalidades de que van a encabezar el gobierno, pues trae hasta un poco más de tranquilidad. Procesando la información, buenos días. ¿Sí? ¿Cómo usted está, señor? Muy bien, muy bien. Habla Usted, Ramón Guzmán. Ramón Guzmán, ¿de dónde nos habla? Yo quiero comentar que en el país se han visto muy pocas veces los casos que sucedieron en el PLD. Ajá. Un partido con 28 senadores, Sí. queda por lo menos con 6 senadores. 5. Un partido con toda la Cámara por lo menos va a quedar disminuido. Así es. Todo eso es por la incorrecta aplicación política de el Danilo Medina. Danilo Medina Leonel le entregó el país morado, ahora lo está entregando blanco. Entonces yo digo que todos esos errores que Danilo cometió, ahora le tiene que entregar, en vez de entregarle a un dirigente del PLD, le va a entregar a un opositor. Y todo es por una obsesión de mezquindad y de atraso político de ese señor Danilo Medina, que yo entiendo que cavó su propia tumba y que no volverá jamás a ser ni siquiera alcalde pedáneo de este país, porque no demostró que no tiene ningún criterio político cómo se maneja un Estado. Muchas gracias, que Dios me le bendiga. Amén, igual a usted, señor. Un reino dividido no prevalecerá, el fin justifica los medios. Solamente digo esto porque he anunciado al principio que en los próximos días pues vamos a tomar un programa casi completo. 70% de las informaciones que vamos a dar es para hacer un análisis de lo que nosotros creemos que fue lo que provocó la derrota del Partido de la Liberación Dominicana. Solamente lo voy a dar ahí, no vamos a seguir avanzando en eso, porque no tendría sentido lo que les voy a decir. Sí queremos que nos presten atención cuando vayamos a esbozar esos 7 puntos, porque lo hemos analizado, lo hemos consultado, lo hemos visto, lo hemos vivido, para que quede en la historia. Bueno, siguiendo con los primeros 5 funcionarios nombrados o escogidos por el presidente electo Luis Abinader, tenemos en primer lugar al señor Lisandro Macarrulla, un hombre de empresa, de los empresarios de Herrera, fue presidente de ERCONET, también estuvo en la Asociación de Industria, un hombre de primer orden en el empresariado dominicano. También tenemos a Roberto Fulcal, no viene del empresariado, es un político de pies a la cabeza, un armador político, un hombre de estrategia, con un trabajo intenso que hizo con el entonces candidato Luis Abinader para las elecciones del 2016 y lógicamente para el 20, pero venía haciendo un trabajo con Luis Abinader desde hace mucho tiempo, una amistad que tienen ambos, y había plena confianza de Luis Abinader sobre
Roberto Fulcar o existe. Mucha gente dice, ¿cómo no lo escogieron ministro de la presidencia? Otros dicen, no, en el caso nuestro creo que la escogencia de Roberto Fulcar al Ministerio de Educación es una gran, creo que va a ser una de las decisiones más acertadas de Luis Abinader, porque hay que recordar que Roberto Fulcar es maestro de profesión, siempre ha estado ligado a la pedagogía, tiene mucho conocimiento en el área y se maneja muy bien con los gremios del magisterio. El Ministerio de Salud, de Educación, es uno de los ministerios de mayor importancia para el Estado. Está en toda la geografía nacional. Recuerden los miles y miles de estudiantes que hay en el país que tienen que ver con el Ministerio de Educación o que están regulados, mejor dicho, con el Ministerio de Educación. Pero además, el caso de ese 4%, que estamos casi seguros que el presidente Abinader pues lo va a continuar, y ese 4% debe ser administrado con calidad, para que ya en el gobierno, todavía en el actual gobierno, hicieron un gran aporte en lo que tiene que ver con la infraestructura, con la inversión en la infraestructura, y ya le tienen la alfombra puesta al próximo ministro y al próximo gobierno para que haga la inversión de calidad, porque dinero hay de sobra para resolver las cosas que hagan falta en educación. Creemos que fue de las mejores escogencias. Bueno, han hecho algunas muy buenas también, pero creemos que fue acertada la de Roberto Fulcar, a quien felicitamos. Roberto Fulcar es hermano de Julito Fulcar, le decimos Julito, es Julio Fulcar, diputado de la República, representando a su natal Baní, provincia de Peravia, pero Julito Fulcar también es el presidente de la Federación o de la CONACOD, Consejo Nacional de Cooperativas, con una gran trascendencia en el sistema cooperativo nacional. Son una familia de personas muy humildes, trabajadoras, y que creemos que van a hacer, como lo ha hecho Julito en las cooperativas, que Fulcar pues lo va a hacer en educación. También está la escogencia de la doctora Milagros Ortiz Bosch, vicepresidenta de la República, como directora general de la dirección, como directora general de Ética e Integridad Gubernamental. Ahí mismo, o esa oficina ahora mismo la dirige Lidio Cadet, un señor que de la parte más limpia, más sana del PLD todavía, y con la escogencia de doña Milagro ahí, pues creemos que puede hacer un gran trabajo también en esa área, que tiene que ver que no es una entidad decisoria en asuntos de acusaciones, pero sí intervenir en los casos de posible manejo doloso, corrupción y manejo que sean poco éticos. Creemos que la elección de doña Milagro también fue acertada. En otro ámbito también está la escogencia del señor Roberto Álvarez, un señor que quizá no se conoce mucho de él, de los cuatro nombrados, pero cuando vemos la parte, su currículo, tiene maestría, unas 3 maestrías en asuntos internacionales, fue embajador dominicano ante la OEA, y viene también de la sociedad civil, específicamente de Participación Ciudadana, donde fue su coordinador general. Ese fue escogido como el canciller o el ministro de Relaciones Exteriores. También está la señora Milagros Germán, ya todos conocemos a doña Milagro, no le voy a decir doña Milagro, que Milagro es una muchachita todavía, para no confundirla con doña Milagro Ortiz Bosch. Milagros Germán, la diva de los dominicanos, fue una buena elección, fue de las mejores elecciones también, conjuntamente con la de Roberto Fulcar, Milagros Ortiz Bosch. Creemos que esas 3 fueron todavía las mejores.
fue escogida como directora general de comunicaciones de la Presidencia de la República. Ahí está la diva en uno de los apoyos que le estaba haciendo al entonces candidato Luis Abinader, y con esta elección de milagro que viene del PRD históricamente, y luego al dividirse el PRD pues pasa al PRM, pero no con una militancia tan activa, porque ella es más de los medios de comunicación, específicamente de la farándula, donde ha sido una mujer exitosa. Ya conocemos la historia de Milagro, que nos engrandece como dominicanos. Así es que felicidades a los 5 escogidos, nombrados. Creemos que fueron 5 nombramientos buenos, por específicamente lo de Roberto Fulcal, Milagros Ortiz Bosch y Milagro Germán. Nos vamos a una breve pausa y en breve pues continuamos con nuestros comentarios. Fremediazo TV, productora de radio y televisión, presenta su programa Procesando la Información con Luis Lara. 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 Gracias por permanecer en su televisor, en su pantalla. Vamos a seguir en el desarrollo de las noticias, viendo las redes sociales de los 5 nombramientos para concluir, que yo en sentido general lo veo bien, pero la población ha estado muy contenta, específicamente con Roberto Fulcal y Milagros Ortiz Bosch. Eso es lo que dicen las redes sociales. Entonces, pues, vamos a pasar a Leonel Fernández. Dice: las bases del PLD siempre estarán en mi corazón y en mis desvelos y consideración. Esas fueron el presidente Fernández, pues, anunció en una presentación que estuvo en una actividad que anunció, pues, o sea, dijo esas palabras que ponen lógicamente a pensar a los PLDistas, porque algunos dicen que se van en masa para Fuerza del Pueblo, y se dice que desde el miércoles, desde el ombligo de la semana, llueven la llamada a la Casa del Pueblo, la gente que quiere irse a afiliar, o sea, quiere pasar. Muchos no lo hacían porque estaban todavía, eran aguacate, como le han llamado, o sea, verde, morado por fuera y verde por dentro, porque no podían hacerlo por la posible represalia de funcionarios del gobierno. Pero parece que se van en masa dirigentes del PLD para la Fuerza del Pueblo. Pues sí, a través de un video pues se pudo escuchar la voz del presidente Fernández, mientras unas escaleras que van ascendiendo, o sea, algo bien trabajado, que van ascendiendo en ascenso hasta llegar a una puerta, pues se ve cómo se abre, según pudimos ver, con el logo y nombre de la Fuerza del Pueblo. Entonces ahí fue que Fernández sostuvo que las bases del PLD siempre recibirán su apoyo. Las bases del Partido de la Liberación Dominicana siempre estarán en mi corazón, en mis desvelos y consideración. De ahí provengo
ahí están mis orígenes políticos, por tanto la conozco en su capacidad de sacrificio, de dedicación y de amor al pueblo. Donde quiera que se encuentre, de donde quiera que me encuentre, esas bases del PLD recibirán siempre mi amor, mi apoyo, respeto y gratitud. De igual forma, usó varias de las consideraciones que también había usado en su discurso el Partido Morado. Reiteró que el equilibrio partidista en el PLD se resquebrajó y se ha creado una obligación de hierro, o sea, una oligarquía de hierro completamente desconectada con las estructuras del partido. Su nación de lealtad es bastante singular, responde al poder de un decreto presidencial. El predominio de ese estilo de conducta en los demás o en los más altos niveles de dirección del partido me ha hecho comprender que sencillamente el PLD de Juan Bosch ya no existe, la estrella se ha eclipsado, reiteró el expresidente Leonel Fernández. Vamos a ver qué pasa. La Fuerza del Pueblo, en voz del coordinador general de ese partido, quien fue el jefe de campaña del presidente Fernández, el doctor Radamés Jiménez Peña, anunció que en septiembre próximo inicia su primer congreso, o sea, una fuerza electoral nueva con apenas 6-7 meses en el electorado, y ya antes de cumplir un año, pues vas a iniciar, han anunciado el inicio de su primer congreso. Ellos van a definir ahí cuál va a ser su línea, van a definir su estatuto, bueno, todo lo que es una agenda programática, y ahí es que se dice que va a haber una debacle de lo que ha quedado del PLD para irse a la Fuerza del Pueblo, porque ahora mismo no, desde el domingo 15 o el domingo 16 de agosto, el PLD pasa a ser opositor, igual que la Fuerza del Pueblo. Pero ¿qué ha pasado ahí? Y no voy a abundar mucho porque le dije que tenemos 7 puntos de lo que nosotros entendemos que incidieron en la derrota del PLD. Pero solamente decirle que a partir del domingo 16 de agosto, el PLD ya consumado, porque se ha completado todo el cómputo en el nivel senatorial, tendrá de 28 senadores que tiene en la actualidad, solamente tendrá 5 senadores. La Fuerza del Pueblo, por el contrario, que no tiene, hasta ahora no tiene representación en el Senado, tendrá 6 senadores. Pero ¿qué pasa con esos 5 senadores del PLD? Que el caso de 3 específicamente, como es Johnny Sánchez de San Juan, de la provincia de Pedernales, un senador de mucho arraigo y que se ha ganado un respeto en la ciudadanía, se pensaba en elecciones. Se dice que parte del danilismo quiso sacrificarlo porque no respondía a Danilo Medina o al equipo, se dice, pero Dionis se impuso. Al final la mayoría de los perdenalenses pues votaron por él, y ahí Dionis Sánchez retuvo esa candidatura. En el caso, regresando del sur hacia acá, o sea, del sur largo, venimos al sur intermedio, como es San Juan de la Maguana. Todo el mundo sabe lo que pasó en San Juan de la Maguana. Félix Bautista, ya no hay que decir de quién es, en octubre pasado enfrentó nada más y a nada menos que a Lucía Medina, Yomaira, una persona que con toda la crítica que se le puedan hacer, pero goza de popularidad en su natal provincia, San Juan de la Maguana, pero fue derrotada por Félix Bautista, algo que también, pues en el caso nuestro yo pensaba que no le iba a ganar, le ganó en San Juan de la Maguana cuando fueron a buscar la candidatura interna. Y ahora fue, no sé si el primero o el segundo senador más votado del país, con 62-63%. Ese señor es de Leonel Fernández, 100%. Pero nos vamos allí cerquita de aquí, que uno va hasta a pie, San Pedro de Macorís. Hay un caso muy singular. Hay un médico que se llama
Franklin Peña, el doctor Franklin Peña, con un gran trabajo social en San Pedro de Macorís, en esa provincia con muchísimas necesidades como la tienen otras. Ese señor tiene un buen tiempo siendo diputado, pero viene haciendo un trabajo social, incluso antes de ascender a un puesto político en el Congreso, de llegar al Congreso, que nunca ha desamparado a esa población, sin importar. Yo, en mi caso, he ido a varias clínicas de ese señor, a visitar esa clínica, a llevar parientes y demás, y la verdad que parecen hospitales, porque parecen, ¿cómo le digo? Parecen como de esas farmacias del pueblo que tienen, que va a cantidades de gente, porque son bien módicas, económicas. Así tiene Franklin Peña en San Pedro de Macorís. En la convención interna de octubre se enfrentó a Josecito Jacín, que no es un hombre de la base, que no de la base, no es PLDista, un alto dirigente de lo que queda del Partido Reformista. Y con esa ley 3318 lograron llevarlo, en el caso de la frente del gobierno, como candidato para enfrentar a Franklin Peña. Josecito Jacín había sido senador varias veces, aún es senador hasta el 16 de agosto, pero también con una gran ascendencia social, empresarial en San Pedro de Macorís, dueño por demás de la clínica de la Universidad Central del Este, y Franklin Peña se impuso. Procesando la información, buenos días, ¿quién y dónde nos habla? Sí, buenos días, ¿cómo está, licenciado? ¿Cómo está esa líder social? Bien, tranquila aquí. Me alegra mucho. Malita, pero nada, tranquila. Así es. Yo lo que quiero saber es cuáles fueron los diputados que ganaron la circunscripción 3, Sí. que nadie habla, no dice nada. Sí. Y la derrota del PLD fue la prepotencia, la arrogancia que tenían los compañeros. Ya se le acabó de decir que si los leonistas estaban empezando a trabajo, que ahora que van a pasar trabajo, ya van a pasar trabajo todos. Y yo felicito al doctor Leonel Fernández. Yo soy leonelita de arriba hacia abajo. Yo voté verde entero. Bueno. Que tenga buen día. Gracias, señora. Bueno, Domingo, la gente se expresa, va a haber una debacle, parece, del PLD para la fuerza del pueblo, porque ahora pueden hablar, ahora no tienen que estar con esa situación, y todavía un mes más es que se va a ver las cosas, pero veremos. En el caso de lo que dice doña Gregoria, con lo de los diputados, hay una confusión. Hay algunos que se han declarado ganadores, han celebrado y todo, porque han sacado muchos votos. Yo le digo, no lo hagan todavía. En San Francisco de Macorís, por decirle, 2 jóvenes que fueron de los más votados, creo que uno del PLD y otro del PRM, al final no salieron, porque en el sistema electoral dominicano se trabaja con una fórmula del llamado método Home, que se hace una distribución de acuerdo a los votos que saque el candidato a nivel preferencial, pero también con una combinación del partido. Es un asunto, un sistema que hay que aprenderlo, hay que saberlo. Aquí hay muchos dominicanos que saben bien hacer ese cálculo, y hay algunos que lo han hecho hasta en las redes sociales y muy bien, pero no se declaren ganadores todavía, porque hay una situación complicada, que aquí yo he sido un crítico constructivo de la Junta Central Electoral, específicamente de ese pleno. A mí, yo lo he dicho, no me satisface el trabajo que ellos han hecho después de lo que pasó en octubre, de lo que pasó en febrero, que aquí no ojalá y las próximas autoridades pues hagan rendir cuenta a lo que pasó en febrero, porque ya lo de octubre lamentablemente se consumó, pero lo de febrero, los miles de millones que se usaron aquí, o sea que se perdieron por una mala decisión de un pleno, de hacer una suspensión antojadiza de un proceso electoral, y tanto que se lo habían advertido los errores de los famosos sistemas. Miren qué bien pasó ese proceso de elecciones de marzo. A este pueblo le gusta votar con boleta, le gusta ir con su crayón. Entonces, si ese es lo que le gusta al pueblo, se sienten que es más transparente. Bueno, sienten que es más transparente. Bueno, que se tarde más para contar, es verdad. Pero, ¿qué importa el tiempo que tarde cuando garantiza más transparencia?
que la gente tiene tranquilidad. Miren cómo pasó ese proceso del 5, del pasado domingo. Fue con boleta, la gente va con su crayón y vota. Ahora, cuando hay una irregularidad, una anormalidad no intencional, como lo que ha pasado, que no se han sabido, y contestándole a la señora cuáles son los diputados, ella habla de la circunscripción 3 del Distrito Nacional, que la conozco muy bien. Ahí, ¿qué pasó? No fue la Junta per se, pero también es parte de la culpa. ¿En qué sentido? La elección de una gran cantidad de una parte de los miembros de los colegios electorales, de los funcionarios de mesa. También una culpa de los delegados de los partidos políticos. En el caso de la Junta, la falta de preparación del personal. Ha llegado un paquete de personas, específicamente estos muchachitos, que hay que darle oportunidad para que trabajen, pero que no vayan nada más por el símbolo de peso. Pero cuando hablamos de muchachitos también, hay personas de avanzada edad que se dicen, no, yo tengo tanta experiencia, pero no es tampoco basta que diga que tenga experiencia, y que hay que probarla. Se han quedado en algo tan simple como llenar el acta D1, o sea, D-1, que es la que tiene que ver con el voto preferencial. Un acta pero tan fácil de llenar, porque lo único que usted va a hacer es, o que deben hacer los miembros de los colegios, es recoger el voto preferencial cuando alguien votó por el partido X, la tostadora, como le llamaban en la práctica, el partido tostadora, tiene 5, en este caso 7 diputados, 6, porque le habían quitado 1, de esos 6 usted va a elegir 1, y es lo que el pueblo hace, o el elector, elige 1, o sea, marca el número 3, un ejemplo del partido tostadora, en la boleta D. Entonces, ese voto, que es un voto preferencial, usted lo va a llevar a esa acta muy bien elaborada por la Junta Central Electoral, incluso con el número ya predeterminado de cada candidato, y abajo de ese número, usted lo que le va a poner, o al lado, le va a poner el voto que sacó o los votos que sacó en el colegio. Tan fácil que es ese proceso, pero caramba, la rapidez y las cosas, una debilidad también, que eso de estar eligiendo en los colegios electorales a personas que estén registrados, que buscan de que un equilibrio, tanto de tal partido, tanto de este, específicamente a los partidos principales, PLD, PRM, se lo dividen, ponen al presidente del PRM, al secretario del PLD o viceversa, y hacen una negociación los delegados, en este caso de la Junta del Distrito, los delegados en la Junta Electoral del Distrito, así es que lo dividen, buscan 1 o 2 de los puestos de segundo vocal, sustituto de secretario, que no esté registrado en partido. ¿Cómo ellos lo ven si están registrados? En el padrón electoral. Ahí ellos ven quién está inscrito en un partido y se dan cuenta cuál es su militancia. Esa es una de las grandes debilidades que aquí vamos a tener, y nosotros vamos a escribir con relación a eso. Tengo un gran amigo, un experto en asuntos electorales en la Junta Central Electoral, y lo vamos a traer al programa para que justamente hable de eso. Ese fallo por repartirse los puestos en los colegios electorales, porque es una ventaja cuando usted como partido político tiene un representante en un colegio electoral. ¿Qué pasa? Fallaron muchos, no todos, de los miembros de mesas o de colegio electoral, como los delegados políticos. En ese sentido, contestándole a doña Gregoria, en la circunscripción 3, que nadie se declare ganador, porque hasta el viernes en la noche, al caer la noche, faltaban 343 actas todavía, y muchas de ellas en blanco total. ¿Qué es lo que está haciendo la Junta del Distrito? Un gran trabajo, pero ese gran trabajo, ojalá y no se deje presionar como algunas denuncias que hay ahí. En ese trabajo consiste en revisar inclusive las boletas otra vez por la deficiencia que hubo en los colegios electorales. Procesando la información, buenos días, ¿quién y dónde nos habla? Aló, buenos días, Luis, que Dios te bendiga. Amén, mucho. amén, señora, ¿cómo estás? ¿Cómo tú estás, hijo? Que el Señor te bendiga mucho. Amén, amén, ¿pudo votar? Ay, sí, gracias Ay, a qué Dios. bueno, usted se siente muy mejor. Bueno, pero fui, vine. Qué bueno, tranquila. sí, qué bueno, qué bueno. Sí, estamos esperando respuesta. Vamos a ver, quizá por este retardo electoral o este proceso, a ver qué nos dicen esta semana que inicia.
y le vamos a comunicar de una vez. Estaba para el miércoles de la semana que pasada, se llamaron del personal nuestro y me dijeron que todavía no tenían respuesta, que inmediatamente nos iban a llamar, pero nosotros preferimos llamarle. Sí. Así es que manténgase. Llamamos la semana pasada. Sí, vamos a ver qué pasa y nosotros le informamos. Ajá. Sí. Así es que muchas gracias por su llamada, manténgase atenta. Ok, Luis. Muchas gracias. Gracias, Bye. gracias. Sí. Entonces eso fue, concluyo diciendo que no hay ganadores todavía hasta que la Junta del Distrito no lo declare. Un acto de responsabilidad que fue de la presidenta de la Junta Electoral de Neiva, quien solicitó a la Junta Central Electoral habilitar el sistema de cómputo y enviarle un máster y un digitador para aplicar una corrección de votos en un colegio que favorece a la candidata a diputada del Partido de la Liberación Dominicana en esa demarcación, la señora Yuneris Félix Brito. La Junta acogió un rechazo o un reclamo de la señora Brito, que había denunciado alteración en algunas actas. Le habían puesto 11 votos y realmente eran 111, y eso pues cambió el resultado. Procesando la información, buenos días, ¿quién y dónde nos habla? Buenos días, Jorge Martínez de Puerto Plata. Adelante, Puerto Plata. Sí, ¿cómo que está, amigo? La gracia de Dios, muy bien, señor. Qué bien, está llamando para decirle que aquí se sabe cuál es el ganador. Aquí los diputados ganaron 3 del PLD Ajá. y 3 del PRM. Ah, ahí se La dividieron. ganadora es del PRM. Sí, hay Ginette Bulligar en el Senado, sí, ya ahí todo está consumado. En algunas, como usted dice, en algunas provincias sí. Mire, yo llamo a decirle que aquí nadie perdió, aquí brilló la democracia. Ah, que qué es bueno. importante. Un pueblo votó. Excelente. Este es un gobierno de todos. Yo no voté por él, yo estaba con la fuerza del pueblo. Ok. Yo todo el pueblo celebré. Ah, qué bueno, qué bueno. Brilló la democracia. Yo como Excelente. joven, déjate que era un cambio. Ajá. Pedí por un lado, pero también gané por otro lado, voté por ahí, no, para la senadora, porque de la alianza. Ah, ok. Aquí sí, le dieron tener candidato a senadores, votaron por a Ginés, Ajá. a no ella. Entonces, quiero decirle a muchos compañeros de mi partido, Sí. que se quiten, que no andan bien. 3 amigos pisados. Sí, sí. Primero cívico Barriero, el breve, después Ok. senador, diputado, ahora el gobierno. Ujú. Tiene que chequearse, duré 24 años en PLD. Bueno, Soy empleado del Estado. Sí. Y siempre lo dije, ni que me votara. Sí. Yo me fui con Leonel, porque yo tenía con Leonel a trabajar. Bueno. Tiene que chequearse bien el PLD. Tiene que chequearse. Tiene que cambiar de ahí arriba, el comité político, el comité central. Si quiere gobernar un día, porque yo tan feo. Bueno. Tan feo, Leonel, la fuerza del pueblo, comer los caramelos. bueno. Muchas gracias, señor. La gente se expresa. Pues sí, eso es lo que le digo con la parte de lo que tiene que ver con los diputados. No canten, no se declaren ganadores. En el caso del caballero que nos llama de Puerto Plata, sí. En algunas localidades, pues, se han completado ya todos los cómputos, pero en el Distrito Nacional, en ambas circunscripciones, no se declaren ganadores. También está sucediendo lo mismo en la provincia, en la provincia de Santo Domingo completa, que tienen bastantes circunscripciones, son 6 circunscripciones. Ahí hay algo similar por los fallos, y al ser más grandes las demarcaciones, pues están contando de nuevo. Así es que, siguiendo con el caso de Neiva, esa candidata del PLD a diputada impugnó el proceso, hizo un reclamo, fue atendido muy bien atendido por los miembros de esa junta. Se estableció que la candidata a diputada del PLD le corresponden 111 votos en el colegio número 006 en vez de 11 que le habían asignado, según consta en el acta número 24/2020, emitida por la Junta Electoral de Neiva en virtud del acta del colegio. Fue realizada en presencia de los delegados de los diferentes partidos políticos. Altagracia Ferrera, Colegio Electoral, en presencia también de la presidenta del Colegio Electoral y la secretaria. Esta acta está firmada por la presidenta de la Junta Electoral, la señora Sobeida Peña, el primer vocal, Fulci Cuevas, y la segundo vocal, Lorenza Peña Díaz. Peña Brito también reclamó verificación de votos en otras juntas electorales porque entiende ganó la diputación.
Eso se llama ser responsable. Si hubo un error, es lo que hay que admitirlo y corregirlo. Así es que personas así como esa presidenta de la Junta Electoral de Neiva, es que la Junta Central Electoral debe tomar en cuenta para ratificarlo en el puesto. Pero el que no hizo el trabajo, que lo que hizo fue que hizo componenda con organizaciones políticas para favorecer a X candidato, pues deben sacarlo, pero no solamente sacarlo, sino abrirle un proceso judicial. Hasta el próximo domingo, si Dios y ustedes lo permiten. Y nada, esperen que les vamos a dar más informaciones con relación a los funcionarios que siga nombrando, que siga escogiendo el presidente electo Luis Abinader Corona. Fremediazo TV, productora de radio y televisión, presenta su programa Procesando la Información con Luis Lara. Procesando la Información con Luis Lara.